Bueno, mi nombre es Juan Menoni, soy docente jubilado y bueno, estudié toda mi escuela primaria en una escuela pública durante la década de los 70, en la escuela Belgrano, número 42. Después, entre el 77 y el 81, la escuela secundaria en plena dictadura, ¿no? La escuela secundaria en la escuela comercio número 1, también una escuela pública. Después elegí estudiar como docente y estudiar historia y lamentablemente en aquel momento eh, el único lugar que había en Concordia para estudiar un profesorado de nivel medio y particularmente historia era el Instituto del Profesorado Concordia, el IPC, un instituto privado. Digo lamentablemente porque si hubiera existido un profesorado público como el profesorado de Ciencias Sociales, claramente lo hubiera elegido, pero bueno, no tuve la oportunidad. Y después sí tuve la posibilidad de elegir dónde trabajar y elegí trabajar en la escuela pública durante toda mi carrera como docente, ¿no? Durante 30 años casi. Eh, Además, ni bien me recibí como docente en marzo del 89, lo primero que hice fue afiliarme al sindicato, a ACMER, y a partir de ahí comenzar a militar, a veces con mayor compromiso, otras veces con no tanto, con más intensidad o menos intensidad, pero tratar de ser coherente siempre en la lucha por nuestros derechos como trabajadores de la educación y en la lucha por la defensa de una escuela pública digna, de calidad, una escuela pública que todos y todas tengan acceso y una escuela pública con contenidos que sean significativos y liberadores. Así que bueno, primero que nada aclarar que todo lo que voy a decir lo voy a decir desde el lugar de alguien que tiene la firme convicción de que la escuela, el sistema educativo debe ser público, debe ser estatal y que el Estado, los estados nacionales, provinciales, municipales deben garantizar a la población y sobre todo a los sectores más vulnerables de la población, a los trabajadores, a los sectores humildes que tristemente no tienen acceso a una escuela privada o a una universidad privada, tengan el derecho pleno de asistir a una escuela pública de calidad. Es más, si me apuran, creo que no debería haber escuelas o universidades privadas, que el sistema debería ser totalmente público, ¿no? Para garantizar una verdadera equidad. Eh, bueno, pero la pregunta sería, ¿cómo surge nuestro sistema educativo y si alguna vez hubo un sistema educativo verdaderamente público y de calidad? Y la respuesta la encontramos en la propia historia, ¿no? En realidad, nuestro sistema, si bien, bueno, ya antes, digo, los primeros personajes públicos de nuestra historia, luego de la Revolución de Mayo, San Martín, Belgrano, cuando obtenían algún premio por sus acciones, por sus batallas, entre otras cosas, fundaban escuelas y fundaban bibliotecas, ¿no? Entonces, creo que ahí, en los principios, en los albores de nuestro país, como país independiente, hubo un interés genuino por la escuela pública de parte de muchos personajes de nuestra historia. Pero a partir de lo que la historia tradicional llama las grandes presidencias, que es ese periodo de los gobiernos de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y luego lo que se conoce como la generación del 80, se empieza a consolidar un proyecto de país dependiente, agroexportador, un proyecto de país con una lógica económica liberal y un proyecto de país absolutamente al servicio de los intereses de los grandes grupos económicos, de la burguesía portuaria, de los terratenientes
y de las potencias hegemónicas en el caso del siglo XIX de Inglaterra, y por consiguiente proyectos absolutamente antipopulares, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué sucede para que en esos gobiernos absolutamente antipopulares se articule un sistema educativo que promueve la educación común, gratuita y obligatoria, que es lo que establece la ley 1420, que se aprueba en 1884, que es impulsada por Sarmiento y aprobada por el gobierno de Roca, ¿no? Y ahí, bueno, hay quienes piensan que esto es una contradicción. Ahora, sería muy ingenuo pensar que un tipo con la supuesta lucidez de Sarmiento y un político de pura cepa como era Roca van a ser tan contradictorios, digamos, de impulsar un gobierno absolutamente, un proyecto de país absolutamente antipopular y por otro lado una escuela pública inclusiva, ¿no? Entonces ahí podemos ensayar otra explicación. En realidad, la escuela pública en aquel momento les era útil a su proyecto. ¿Y por qué le era útil a su proyecto? Porque 3/4 de la población argentina en aquel momento, es decir, si dividimos en 4 la población argentina, 3 de esas 4 partes eran inmigrantes. Inmigrantes que venían de Europa con sus identidades nacionales propias, ¿no? Las que habían construido en su propia Europa, los países de los cuales provenían, inmigrantes que en muchos casos eran analfabetos, pero que tenían una formación política e ideológica. Simpatizaban con el anarquismo, con el socialismo y tenían conciencia de clase, ¿no? Esos inmigrantes llegan a la Argentina, como al resto de América, pero particularmente a la Argentina, y son bastante reacios, digamos, a adaptarse a ese modelo socioeconómico que estos gobiernos le pretendían implementar y que iba en contra de sus propios intereses. Una forma de disciplinar, cuando todavía no había medios masivos de comunicación, ¿no? La forma de disciplinar a esa población y sobre todo a los hijos de esos inmigrantes en torno a un proyecto de país común, pero contrario a sus intereses, un proyecto de país al servicio de intereses ajenos, era a través de la escuela. Entonces ahí es que el Estado argentino le pone todas las fichas a la escuela pública. Una escuela pública que era, como lo dice la ley 1420, común, gratuita y obligatoria, pero que no era una escuela liberadora, que no era una escuela popular en cuanto a sus contenidos, que no era una escuela pensada en favor de que esas personas sean más libres, más humanas, más dignas, ¿no? El tema es que ese sistema educativo es útil durante todo lo que restaba del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Pero en la década de los 60 y los 70, con la irrupción de lo que se llama la mass media, los medios masivos de comunicación, la televisión, la radio antes, el cine, la masividad de la prensa gráfica, ya empiezan a haber otras formas de disciplinar a la gente en torno a ese proyecto de país. Y la escuela ya no es tan necesaria para la clase dominante en el sentido de poder disciplinar a la gente. Entonces, a esto se le suma que durante la última dictadura militar, a partir del 76, con la presidencia de Videla y el Ministerio de Economía en manos de Martínez de Hoz, se empieza a implementar a rajatabla lo que sería una vuelta al liberalismo más clásico, adaptado a los nuevos tiempos, que es lo que se conoce como neoliberalismo, ¿no? Ya se había implementado antes como experiencia piloto en Inglaterra durante el gobierno de Margaret Thatcher, en Chile con Pinochet, 3 o 4 años antes, y se implementa en la Argentina. Este modelo neoliberal tiene claramente la intención de favorecer al imperialismo, que ahora es el imperialismo yanqui,
y a las clases dominantes, a los grandes empresarios, a las empresas multinacionales y a los grandes empresarios nacionales, y va en detrimento, por supuesto, de los intereses populares. Y desde esta lógica se empieza a ver a la escuela como un gasto, al sistema educativo, a la educación pública, como a la salud y como a otros espacios que son sostenidos históricamente por el Estado, se los empieza a ver como un gasto. Hoy por hoy es muy fácil entender esto porque es la misma lógica del gobierno actual, ¿no? Y desde esa lógica de ver la escuela pública y la educación como un gasto, se inicia un proceso perverso, ¿no?, de transferencia de las escuelas primero a las provincias. La idea es que luego las provincias se desentiendan y pasen a los municipios y finalmente los municipios no puedan sostenerlo y la escuela termine quedando en manos privadas. El inicio de ese proceso se da con la transferencia de las escuelas primarias de la nación a la provincia. Esto se da durante la dictadura. El tema es que, luego de la guerra de Malvinas, la dictadura se desacredita absolutamente, empieza su decadencia, los propios que la habían apoyado, el imperialismo y la clase dominante, le saca el banquito, ¿no?, le saca el apoyo, y la vuelta a la democracia genera una expectativa muy grande respecto a que todo podía cambiar a partir de la democracia. Y en educación también, recordemos que el discurso de campaña de Alfonsín era: con la democracia se come, se vive y se educa. Entonces se generan muchas expectativas respecto a que la educación también cambie, se transforme para bien durante los primeros años de la democracia, se termine aquella educación absolutamente autoritaria, disciplinadora, militarizada de la época de la dictadura. Y entre otras cosas, estas expectativas se acrecientan con la convocatoria de Alfonsín a un congreso pedagógico en el 84. El congreso pedagógico genera muchas expectativas. Yo había empezado a estudiar justamente en el IPC, había empezado a estudiar mi carrera terciaria, había empezado también junto con mis compañeras y compañeros a intentar conformar un centro de estudiantes. El primer año fue por delegado hasta que logramos, después de mucha resistencia por parte de las autoridades de la institución, conformar un centro de estudiantes. Participamos de ese congreso pedagógico como estudiantes, y tristemente ese congreso pedagógico fue, entre otras cosas, monopolizado por los sectores de derecha de la Iglesia Católica, fue monopolizado por los sectores que tenían una mirada más conservadora respecto a la educación, y se transformó en un fiasco, ¿no?, en un rotundo fracaso. Y a partir de ahí yo creo que empieza una debacle pronunciada de nuestro sistema educativo que se ahonda aún más en la década de los 90 con la irrupción de Carlos Menem en la presidencia, del gobierno de Menem, de Felipe Cavallo, que es el sucesor de Martínez de Oz. Él había sido ya asesor de Martínez de Oz siendo muy joven en la dictadura, y que implementan a rajatabla un modelo liberal que definitivamente ve a la educación como un gasto innecesario, ¿no? Entonces se produce ahí el segundo paso de ese intento de privatización, que es el traspaso de la escuela del nivel medio, de la escuela secundaria, de la nación a las provincias. El desguace definitivo del Ministerio de Educación, digamos, termina transformando en un Ministerio de Educación sin escuelas. Pero además se empieza a hablar de las escuelas charter, y en la práctica, escuelas promovidas o financiadas por empresas, y en la práctica además se produce una decadencia absoluta de las condiciones edilicias, salariales y demás de los trabajadores de la educación, ¿no? Y el deterioro de las condiciones en las cuales los pibes van a la escuela también. Como una sana reacción frente a esto, las bases de los sindicatos docentes de la CETERA y de ACMER comienzan a resistir, se producen huelgas cada vez más largas, más pronunciadas,
y se genera a nivel nacional aquello que se conoce como la Carpa Blanca a mediados de los 90 y acompañada por lo que fue una forma de lucha nueva para los docentes, que era el ayuno, ¿no? Docentes que estaban días y días apenas ingiriendo líquidos y sin comer como forma de protesta. En el caso nuestro, en varias ciudades del interior del país se hicieron ayunos en solidaridad con el ayuno nacional. Yo tuve la oportunidad, ya por el 96-97, de participar de ese ayuno acá en Concordia, en la Escuela Salta, siendo ya docente del profesorado de sociales y en representación de mis compañeros. Ayuné 3 o 4 días, una cosa que era difícil, ¿no? Estar solamente ingiriendo líquido y además era, digamos, una forma de ver también lo que estaban pasando los compañeros a nivel nacional que estaban ayunando por mucho más tiempo, ¿no? El tema es que yo creo que esta lucha de los docentes, una lucha que fue muy emblemática, ¿no?, de los docentes, era la oportunidad para definitivamente torcerle el brazo a los gobiernos de turno, sea cuáles fueran, y definitivamente construir un sistema educativo más digno, más justo, más liberador en términos y más significativo en términos de sus contenidos. El tema es que, bueno, esta lucha persiste hasta principios del siglo XXI. Luego de la crisis del 2001 se profundiza mucho más en nuestra provincia, hay paros, muchísimos paros por tiempo indeterminado, surgen movimientos como el movimiento autoconvocado, digamos que fue un movimiento muy masivo en su momento y que le exigía al sindicato medidas más duras, surgen agrupaciones sindicales nuevas. En mi caso personal milité en una agrupación llamada Agrupación Verde en el Sindicato de Concordia, que era una agrupación que intentaba implementar prácticas más democráticas y más combativas en los sindicatos, independientes de los partidos políticos. Pero sucede que en el 2003, con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, el nuevo gobierno, por el discurso y demás, genera expectativas. Muchos dirigentes sindicales se encolumnan detrás de este gobierno. Y en el 2003 el propio Néstor Kirchner viaja a Paraná en medio de una huelga y en medio de un congreso de ACMER para de alguna manera persuadir a la conducción del sindicato y a los trabajadores de que levantemos la huelga, ¿no? En mi caso personal y con una compañera de agrupación que era Felicita Fusterla, también docente del profesorado de sociales, creo que fuimos los únicos 2 que votamos por el mandato que nos habían dado nuestros compañeros de sostener la huelga, pero lamentablemente de manera muy masiva todos votaron por levantarla, y esto que sucedió en la provincia de Entre Ríos sucedió en la mayoría de las provincias del país. Y yo entiendo que ahí se desperdició una oportunidad histórica de profundizar estas luchas con absoluta independencia de los gobiernos de turno, con autonomía de los sindicatos como herramienta de los trabajadores. Y a partir de ahí, comienza esta historia que ya es conocida, de un progresivo deterioro del sistema educativo, de las condiciones salariales, edilicias y de las condiciones que los pibes llegan a la escuela, que, lamentablemente termina profundizándose de la manera más abrupta de todas con la llegada de este gobierno, ¿no? Un gobierno que claramente vuelve a entender a la educación como un gasto, vuelve a entender que el Estado debe desentenderse de la educación y que la posibilidad o no de la gente de educarse depende de las posibilidades de la gente en el mercado, digamos. Si la gente tiene plata para ir a una escuela privada puede ir, y si no la tiene, a pelarse, si no la tiene, a joderse, si no la tiene, es en broma. Y
se está desentendiendo de manera absoluta y categórica, si bien también los otros gobiernos lo habían hecho, pero de manera explícita y categórica, se está desentendiendo del sistema público a punto tal que hoy por hoy la inmensa mayoría de los trabajadores está por debajo de la línea de pobreza, la inmensa mayoría de las escuelas se está cayendo de a pedazos, la inmensa mayoría de los estudiantes universitarios y terciarios se están viendo obligados a abandonar o a alargar sus carreras porque no tienen plata para una fotocopia o para un transporte, y los niños y niñas en el resto del sistema educativo asisten en condiciones cada vez más precarias. Así que bueno, creo que esta fue una síntesis burda, muy rápida, muy por encima, digamos, de lo que se puede entender como la historia de nuestro sistema educativo público, la historia de lucha de los pueblos, de las comunidades, de los trabajadores en favor de una escuela mejor. Y bueno, estos arrebatos de los gobiernos por defender intereses económicos de sectores privilegiados y de los imperialismos de turno y de los mandatos internacionales, y abandonar su obligación indelegable de hacerse cargo de la cultura, de la salud, de la seguridad, del trabajo, de la vivienda y de la educación de la gente, ¿no? De la educación. Además de todo esto, yo creo que hay una crisis profunda en los contenidos pedagógicos de las escuelas. Creo que la escuela hoy por hoy está lejísimo de expresar los intereses de los estudiantes, los intereses de los sectores más humildes, pero también está lejísimo de dar respuesta a las nuevas realidades, las nuevas subjetividades, las nuevas relaciones con las nuevas tecnologías, los nuevos lenguajes, las nuevas formas de percibir la realidad están ausentes en la escuela, en los contenidos formales y oficiales de las escuelas. Cada vez se vuelve a contenidos más tradicionales, mientras que la realidad cambia cada vez de manera más vertiginosa. Así que ese es otro problema de la escuela, que está perdiendo sentido muy rápidamente. O sea, para mi juicio ya no tiene más sentido la escuela tal cual es. Entonces hay dos desafíos enormes, digamos. Una escuela digna en lo salarial en cuanto a los docentes, digna en lo edilicio, digna en las condiciones en las que los estudiantes van a la escuela, y una escuela significativa y una escuela que ayude a las personas a ser más libres, más humanas, más pensantes, más críticas, más solidarias, y no una escuela que discipline en torno a un proyecto ajeno y que haga que la gente sea más obediente, más repetidora como loro, menos pensante. Y ahí creo que están los dos desafíos que tienen por delante quienes están estudiando una carrera docente también. Así que bueno, eso es lo que puedo decir. Muchas gracias.